Ya estamos live. Vale. Perfecto. Ok. ¿Qué es lo Acá que ha seguramente pasado? cuando... Dime, Cristian. Sí. No, acá seguramente cuando coloque para comenzar, le voy a dar a compartir al slide, así que cualquier cosa te consulto a vos, porque no voy a estar viendo el panel este que estamos Perfecto. viendo. Yo me encargo. Yo voy a apagar mi cámara en cuanto estemos live y te dejo todo el screen para ti, ¿vale? Tenemos ya 8 personas conectadas. A ver. Iba subiendo. Vale, perfecto. Esperamos igual un minutito más y arrancamos. 10. Vale, ya se está animando la Dale, gente. buenísimo. Y eso, ya sé qué ha pasado antes, Cristian. Lo que ha pasado es que estamos los dos con el link de hosts y me ha escupido a mí porque estabas tú primero. O algo así ha Ah, pasado, yo claro. creo. Pero al acabar el webinar tienes para terminar la grabación y ya está, ¿vale? 14 Perfecto. personas. Buenísimo. Yo creo que vamos a esperar 30 segunditos más por si hay alguien que llegue tarde y Vale. ya arrancamos, ¿vale? Y los que estáis conectados, que ya ve que sois 15, si podéis probar el chat a ver si funciona bien. ¿De dónde de dónde estáis conectados? Por saber un poquito de dónde es la gente. Hay una sección en la barra del menú izquierdo que pone chat. Y ahí es donde podemos interactuar con preguntas, etcétera. La gente irá escribiendo poco a poco. Y ahora podemos ir arrancando ya. Vale. Desde Puerto Rico, Medellín. ¿Qué tal, Dixon? ¿Qué tal, Brenda? Luis, México. Vale. Perfecto. Funciona perfecto. Muchas gracias por escribir, jo, mucha gente de México, ¿eh? Vale, pues vamos a ir arrancando. Desde La Coruña, ¿qué tal, Luis Alberto? Eh, Voy a empezar por lo menos importante, que es presentándome a mí mismo. Soy Quincho Cortés, soy la persona responsable de España para Shopify. Y bueno, hoy tenemos una sesión súper interesante con Cristian Varela, que es una persona muy querida en la casa. Yo no le conocía, le he conocido justo antes preparando el webinar, pero mucha gente dentro de Shopify le conoce muy bien y le encanta cómo trabaja. Y bueno, hoy te tenemos de invitado. Millones de gracias por hacernos un huequito y encantados de tenerte con nosotros, Cristian. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero que les sea muy útil a todos este webinar. Básicamente le vamos a hablar un poco sobre todo lo que es datos y cómo utilizar estos datos también para potenciar el negocio de cada uno y mejorar las ventas, ¿no? Perfecto. Súper interesante. Súper importante, además, a día de hoy creo que, bueno, siempre es interesante aumentar el número de ventas que uno tiene, ¿no? Pero si tal y como están las cosas hoy en día, poder estimular un poquito la demanda va a ser más importante que nunca y yo creo que esta sesión es clave para conocer trucos muy buenos. Por dar un poquito de contexto a la gente que se está conectando hoy, este es un webinar que forma parte de una serie de webinars que estamos haciendo para ayudar a merchants. Inicialmente lo hicimos para ayudar a merchants, a comerciantes a navegar todo lo que estaba pasando con el COVID y bueno, lo hemos extendido para que esté siempre disponible en Shopify para todos los comerciantes que estén interesados. Por repasar muy rápido el funcionamiento del webinar, va a durar unos 40-45 minutos, entre 30 y 45 minutos y guardaremos los últimos 5 o 10 para preguntas que pueda tener la gente. Y nada, te voy a dejar el stage para que te cargues a hacer lo que mejor sabes, Cristian. Yo me quedaré en el chat por si hay alguna pregunta que pueda ir respondiendo poquito a poco. Y nada, el foco lo tienes tú y te dejo arrancar. Millones de gracias y nada, Buenísimo. me quedo aquí. Dale. Cualquier duda, pueden ir consultando el chat y él los va a ir guiando. Bien, antes que nada vamos a compartir pantalla para mostrarle la pestaña. Ahí está. Muy bien, por favor, comenten si se ve bien, se ve todo perfecto. Se ve perfecto. Si le das a compartir arriba, Buenísimo. ahí, perfecto. Ahí lo vamos a ver. No, acá, Es presentar. Ahí presenta, está. eso es. De lujo, se ve perfecto. Buenísimo. Ya. Vamos a comenzar. Lo que vamos a hablar son técnicas para aumentar las ventas con el uso de datos. ¿Esto qué significa? Vamos a ver diferentes formas de trabajar el negocio, diferentes formas de utilizar estos datos para mejorar las ventas en nuestro negocio y así tener, digamos, proyectar más allá un negocio rentable, ¿no? Como me habían presentado también, mi nombre es Cristian Varela,
Tengo mi propia agencia de marketing enfocada en Shopify. Trabajamos todo lo que es diseño, desarrollo de tiendas y también todo lo que son consultorías, diseño de todo automatizaciones de clavillo, automatizaciones de email marketing, también automatizaciones de chatbot y demás. Y también brindo mucho contenido gratuito a través de mi lista privada, que también tienen anclado en los comentarios. En eso se pueden suscribir. Bien, ¿cuál es el objetivo de este webinar? En este webinar vamos a aprender a proyectar potenciales ventas con el uso de datos. Esto quiere decir, muchas personas no tienen idea de la escalabilidad que tiene su negocio o cómo trabajar su negocio para saber si es viable o no a largo plazo, ¿no? La mayoría de los comerciantes que conozco, básicamente emprendedores que conozco, siempre que comienzan tienen un problema puntual que es la organización en la estructura de las bases de su negocio, ¿no? Es decir, siempre comienzan y no proyectan o no tienen idea de cómo tener esa visión a futuro del negocio, si es rentable, si es viable o no. Entonces, en esto lo que vamos a tratar un poco es ver el recorrido del usuario, la importancia de los datos y cómo vamos a aprender a proyectar ventas con estos datos que vamos a ir brindando. Bien, el contenido que vamos a ir viendo poco a poco van a ser los diferentes puntos que están viendo en pantalla. ¿Para qué se utilizan los datos? Vamos a definir a nuestro cliente ideal, que ese es un punto muy importante que muchas personas, muchos emprendedores, muchos comerciantes no tienen en cuenta o no le dan la importancia necesaria, en realidad, que se debe dentro del negocio. También vamos a ver las etapas de un cliente y el seguimiento que se debe hacer, porque veo también, tanto en el grupo de Shopify, en la comunidad, como también en el grupo de Facebook y demás, muchos problemas de ventas cuando están comenzando, que es totalmente normal, así que no se asusten. Pero básicamente quiero dar también un poco, por lo menos tocar un poco cómo es el trabajo que se debe realizar previo para lograr ventas con cada cliente o con cada usuario que conectemos, ¿no? Luego vamos a hablar de otro tema muy importante, que es la retención de datos, que ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Tiene que ver también con el tema del flujo y el uso de estos datos, cómo lo damos. También tenemos estrategias y proyecciones para dar cierre a todo esto y ver cómo podemos proyectar nuestro negocio y cómo podemos tener un negocio rentable a largo plazo, ¿no? No gastemos energía ni tampoco mucho dinero en tener un negocio que no va a ser rentable a largo plazo ni tampoco escalable. Por último, vamos a tener la sección de preguntas y respuestas para todas las dudas que tengan ustedes. Bien, vamos a lo básico. Primero, ¿qué importancia tienen los datos y para qué se utilizan? Como saben, los datos siempre juegan un papel fundamental dentro de lo que es Internet. ¿Y cuál es la importancia verdadera de los datos y para qué? ¿Cuál es la función para la que utilizamos los datos, ¿no? Básicamente, nosotros dentro del mundo digital somos una hoja en blanco. Nosotros cuando nos registramos, ingresamos a Internet, ingresamos al mundo digital, a una red social y demás, desde cero somos una hoja en blanco. Internet básicamente no tiene definido nuestro perfil, no es como conocernos en persona, obviamente. Entonces nosotros, a partir de los datos, vamos creando un perfil de persona. Los datos ayudan a formar el perfil de cada persona, con diferentes gustos, diferentes aficiones, y eso va formando nuestra identidad y la identidad de cada uno de los usuarios que va ingresando. Bien, excelente. Los datos se utilizan para definir el perfil de una persona. Hasta ahí lo tenemos en claro. Ahora, ¿cómo puede ayudar esto a mi negocio? Vamos a ir yendo a lo básico. Los que estén un poco más avanzados, por favor, tengan un poco más de paciencia, porque, bueno, tenemos tanto emprendedores como comerciantes que están ya trabajando dentro de Shopify, así que vamos a ir poco a poco. Bien, los datos nos permiten detectar a nuestro cliente ideal. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de la identidad que cada uno forma, de los gustos, aficiones y demás, nosotros podemos detectar a través de nuestro comercio quién es nuestra persona ideal, quién es nuestro cliente ideal para que nos compre el producto, ¿no? A quién le debemos enfocar toda la publicidad o, digamos, a quién debemos intentar llegar. Entonces los datos nos sirven mucho para ver quién es la persona correcta para nuestro negocio. No todos son, digamos, no todos, no podemos ocupar a todas las personas para nuestro comercio, sino que tenemos un cliente ideal, una persona que encaja justamente con nuestro negocio. Y para esto sirven los datos. Y también, gracias a muchas herramientas que tenemos hoy en día, es posible llegar a todos ellos. Es decir, nosotros tenemos
cada identidad de cada usuario y gracias a herramientas tanto como Facebook Ads, Google Ads, plataformas de email marketing, de chatbot, SMS, notificaciones push y muchas más, tenemos la forma de llegar a estos clientes, como por ejemplo a través de anuncios de Facebook Ads o a través de redes sociales, a través de los hashtags. Tenemos también el tema de las segmentaciones tanto en Google Ads como en Facebook Ads también. Y después podemos hacer trabajos de backend, que son trabajos, digamos, detrás de todo el proceso de tu tienda, tanto como email marketing o chatbot, tanto SMS y demás. Entonces, gracias a estas herramientas, nosotros podemos llegar a esos datos, a esas identidades de cada cliente que nos parecen acorde a nuestro perfil de comercio. Entonces, como les comentaba, nos permite crear un perfil de comprador que nos será más útil más adelante. En este caso, tenemos a Juan, como por ejemplo, para darles un ejemplo mucho más práctico, donde comercializa, tenemos un negocio nosotros de accesorios para motociclistas y nuestro cliente ideal es Juan. Juan es amante de las motos, le gusta hacer viajes en carretera, realiza compras online, es soltero, sin hijo, tiene 28 años, vive en Valencia, España. Perfecto. Nosotros tenemos identificado quién es Juan, qué hace Juan y todos los datos que tenemos, ¿no? Podemos tener mucho más datos que nos serán mucho más útiles, pero tenemos estos datos. Y ustedes pueden decir, perfecto, pero yo tengo un negocio de accesorios para motociclistas, ya con saber que Juan es amante de las motos, a mí me alcanza, ese es mi cliente ideal. ¿Para qué necesito todos los otros datos? Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué necesitamos estos datos y cómo los vamos a ir utilizando, ¿no? Bien, antes que nada quiero hablar también de otros conceptos, como por ejemplo la base de datos, que voy a estar hablando también un poquito más adelante, y quiero que tengan bien claro el concepto para las personas que no están muy familiarizadas con esto. Cuando tenemos la información, por ejemplo, de Juan, que es amante de las motos, como ya les había comentado antes, con todos esos datos y esa información, cuando tenemos un rejunte, ¿no? Un almacenamiento de toda esa información de varios Juan, de varios Carlos, de varios diferentes tipos de personas, con estos datos acumulados creamos una base de datos. Una base de datos con varias personas con perfiles similares o parecidos con intereses a los de nuestros negocios. Entonces, un conjunto de datos, la base de datos es un conjunto de datos organizados sistemáticamente para su posterior uso, ¿no? Eso es el concepto de una base de datos. Ahora bien, ¿qué es el marketing de base de datos? El marketing de base de datos es utilizar todos esos datos que tenemos para promover un producto o servicio, es decir, todo enfocado en intentar vender con un fin único de promover un producto o un servicio. Una vez que tenemos esto bien definido, ¿no? Sabemos lo que es una base de datos y qué es el marketing de base de datos, decimos, ok, los datos definen al usuario a través de herramientas que podemos venderle, como ya les había comentado, a través de Facebook Ads, Google Ads y demás, tenemos herramientas. Ahora, ¿para qué quiero tener datos si algunas plataformas lo hacen por mí? Como por ejemplo Facebook Ads. No sé si ustedes están familiarizados, si pudieron hacer alguna promoción alguna vez, seguramente hay comerciantes que sí, otros que no, pero nosotros podemos segmentar muy bien y Facebook, tanto Facebook como las grandes empresas, tienen muchos datos de nosotros, es decir, tienen muchos datos e identificadores de perfiles de usuario que somos nosotros. Saben bien quién soy yo, qué hago, cuáles son mis aficiones, mis gustos, saben quién sos vos también, y tienen los datos de muchas personas, y estas empresas cada vez invierten más en obtener más información, y voy a contar por qué también un poquito más adelante, pero la pregunta es, ¿para qué quiero tener datos si las plataformas lo hacen por mí? Si yo ingreso a Facebook Ads y voy a promocionar mis anuncios, puedo segmentar tranquilamente por personas que compraron, que tienen relación con compras, personas que les interesan los gatos, personas que les interesan las motos. ¿Para qué querría yo tener los datos si los tengo a través de Facebook Ads? Entonces, acá, para contestar esta pregunta, vamos a hablar sobre las etapas de un cliente y acá es donde se pone mucho más interesante todo porque vamos a ver un poquito sobre el embudo de ventas, sobre el tema del proceso que tiene que pasar un lead, un potencial cliente, un usuario, para convertirse en un cliente y trabajarlo a largo plazo. Bien. Como verán, acá tenemos un modelo de embudo de ventas. Pueden conocer 20.000 modelos de embudo de ventas porque básicamente hay muchos modelos, pero yo les quise traer este que es el más práctico dentro de
de lo que quiero enseñar y es bastante simple para los ejemplos, ¿no? Entonces, dentro de este embudo de venta tenemos diferentes etapas por donde va a pasar el cliente, ¿no? Una vez que desde que nos conoce hasta que convierte, es decir, hasta que realiza una compra con nosotros y luego realiza otras compras con nosotros, es decir, en la sección de fidelización, que sería la última de todas, la que ven ahí en azul. Entonces, lo que vamos a contar es todo el proceso de este cliente y vamos a contestar a esta pregunta de ¿para qué quiero tener datos si las plataformas lo hacen por mí? Luego de explicarles todo esto, ustedes van a entender mucho mejor el concepto y a dónde quiero llegar con todo esto. Vamos a la primera parte, que es embudo de ventas, la sección de atracción. Bien, atracción es la primera parte del embudo donde las personas totalmente no nos conocen. A mí me encanta llamarlo dentro del termómetro de compra, termómetro de cliente, una persona, un cliente, un usuario frío, que es totalmente una persona que no nos conoce para nada, no sabe ni quiénes somos, ni qué hacemos, ni nada de eso. Entonces, la sección de atracción, lo que nosotros hacemos es enfocarnos en captar la atención del usuario, ¿no? Básicamente, en esta parte, nosotros nos vamos a centrar en atraer al usuario como una primera etapa para que por lo menos nos conozca o tenga una primera interacción con nosotros. No necesariamente vamos a enfocarnos en compras, en que las personas compren y demás, sino que vamos a hacer un primer toque, digamos, con estas personas para llegar a ellos, ¿no? Esto se puede hacer a través de Facebook Ads, Google Ads, nuestro propio blog, canal de YouTube, posteo en redes sociales y demás. Puede ser contenido tanto orgánico como de pago. Contenido orgánico es contenido que atrae a las personas, como por ejemplo un canal de YouTube donde brindamos diferente tipo de valor agregado o valor que le interesa al nicho o al sector en el que estemos trabajando, ¿no? Entonces, en esta primera etapa de atracción, nosotros nos vamos a dedicar a llamar a la gente, ¿no? El atraer a la gente a nuestro negocio, a las personas a nuestro negocio, sin intención de compras, porque esta primera fase siempre, digamos, cuando el usuario está frío dentro del termómetro de cliente, nunca, no diría nunca, sino que mayormente no compran. Hay casos y casos que eso también lo podemos hablar un poquito en el tema de sección de preguntas y respuestas, pero generalmente no es muy baja la tasa de personas que adquieren un producto cuando son usuarios totalmente fríos. Bien, una vez que atraemos a estas personas, vamos a pasar a la segunda etapa del embudo, perdón, que es la interacción. En la segunda etapa del embudo, en nuestro termómetro de compra debemos calentar un poquito más al cliente. Es decir, debemos empezar a movilizar al cliente para que, o sea, al final complete una compra con nosotros. Esta interacción, este juego que se hace con el cliente para empezar a calentar dentro del termómetro de compra y que finalice la compra, se puede realizar de diferentes puntos, como aportando valor, aportando reseñas de clientes para que vea el producto. No sé si habrán visto ustedes también muchas veces anuncios de retargeting, que son anuncios que te vuelven a aparecer después que iniciaste en la página web, sobre cómo muestran el producto, cómo abren el paquete y demás. Estas son reseñas de clientes en videos que son muy efectivas. Y esta es la parte de interacción, cuando calientan al cliente para que finalice la compra, ¿no? Entonces, nosotros podemos aportar valor, darle un valor agregado después que vinimos de la fase de atracción. Podemos brindar también reseñas de clientes, mostrar un poco y empezar a realizar más conexión con el negocio, con este potencial cliente, ¿no? Y generando sobre todo una necesidad de compra. Bien, y en la tercera parte, que es ya finalmente donde va a convertir nuestro cliente, una vez que dentro del termómetro de compra sea un usuario tibio, ¿no? Lo queremos hacer un usuario caliente, es decir, que convierta y que nos siga comprando después. Entonces, nosotros en esta tercera parte del embudo, el cliente ya está lo suficientemente caliente o lo suficientemente tibio para que realice una conversión. Y en este punto es donde tenemos que ser un poquito más agresivos con el tema de la venta, incentivando al consumidor a comprar. Directamente acá sí nos vamos de lleno a lo que son las ventas más agresivas, más directas, que este es un error muy grande que las personas, básicamente emprendedores y muchos comerciantes avanzados también he visto que realizan campañas de conversión, es decir, campañas enfocadas en venta, pero muy bruscas, muy agresivas, sin trabajos de retargeting, sin trabajos de calentar, de
trabajar al cliente y hacerlo atravesar por todo el embudo de ventas, sino que directamente se van a ventas agresivas y no hacen nada más. Es decir, que están intentando comercializar a usuarios totalmente fríos y no va muy bien eso en cuanto a embudo y en cuanto a rentabilidad de la tienda tampoco. Pero bueno, en esta etapa de conversión nosotros lo que tenemos que hacer es una venta un poco más agresiva, más directa. Podemos utilizar el scarcity, que es el tiempos limitados, también que podemos usar a nuestro favor en alguna promoción, también algún tipo de oferta, algún tipo de descuento, pero es una venta más agresiva y está enfocada a usuarios que ya atravesaron el embudo, que están un poco más tibios, interactuaron con nuestro negocio y les dimos esa necesidad de compra para finalizar la conversión. Bien, esta es la tercera parte del embudo y la cuarta que tenemos acá, que esta es muy importante y yo creo que muchas empresas, muchos negocios que están avanzados, tanto en Shopify a nivel general, tienen un problema con esto. El tema de la fidelización es un factor, pero impresionante. Diría que es el factor más importante dentro de todo el embudo, una vez que nosotros hemos capturado a los clientes, porque es lo que va a dar rentabilidad a nuestro negocio. Y ahora un poquito más adelante voy a contar bien, un poco con tablas y demás, sobre todo esto. Pero la parte de la fidelización, básicamente, tenemos que lograr mantener al cliente convertido, ese cliente que ya nos compró una vez, para que siga adquiriendo los productos de nuestra marca y no de la competencia. Es decir, que siempre tengamos cómo destacarnos de la competencia para que siempre nos elijan a nosotros y ofrecerle diferentes tipos de productos para seguir teniendo a esta persona dentro del ciclo de compra, ¿no? Bien. Ahora vamos al punto. Entonces, después de todo este proceso, de todo este embudo que les comenté, ¿por qué necesito tener mi propia base de datos? Y acá es seguramente como ustedes habrán visto, tenemos todo un proceso por el cual atraviesa el usuario. Entonces, ¿por qué necesito tener mi propia base de datos? Y esto es muy fácil. Necesitamos que el cliente se identifique con nosotros para convertirlo y fidelizarlo. Es decir, que nosotros a través de la atracción, la interacción, la conversión y la fidelización, necesitamos datos para que esta persona se identifique con nosotros. Es decir, a través de la atracción, nosotros necesitamos datos para que estas personas ingresen dentro del embudo. Entonces, cuanto más afinamos los datos, mejor va a ser. Como por ejemplo, sabemos que acá Juan, tenemos el ejemplo de Juan nuevamente, es amante de las motos, le gusta hacer viajes en carretera, realiza compras online, es soltero y sin hijo. Entonces, en la sección, por ejemplo, de atracción, nosotros ya sabemos qué tipo de publicidad, qué tipo de contenido de valor le va a servir mucho más. Nosotros podemos trabajar enfocándonos totalmente en Juan como una persona totalmente libre, ya que no vemos obviamente que a comparación de una persona de familia, tiene muchas menos obligaciones y podemos brindarle otro mensaje mucho más acorde a a la situación que está atravesando Juan, como la mayoría de la base de datos que tenemos, ¿no? Tanto de Juan como de Carlos, como de María, como de estos diferentes tipos de usuarios. Entonces sabemos que le podemos dar otro tipo de publicidad, como por ejemplo un tipo de publicidad para los accesorios de moto que sea más espíritu libre, más enfocado a lo que es un estilo de vida más alocado, ¿no? Y enfocado totalmente en lo que son viajes en carreteras y demás. Y esto no lo hubiéramos sabido si no teníamos datos. Si solamente sabíamos que era Juan, amante de las motos, ¿qué tipo de publicidad le hubiéramos hecho para atraer a Juan a nuestro negocio y al embudo de ventas? No lo sabemos. Entonces, los datos siempre ayudan para convertir y fidelizar y hacer pasar a esta persona a través de los diferentes puntos del embudo. A través de la interacción es exactamente lo mismo. Nosotros vemos que para la interacción, que es justamente el punto más importante, tenemos que tener en cuenta siempre el interactuar con Juan para que Juan siga dentro de nuestro embudo y termine por convertir. Y esto es la única forma de realizar la única forma de que una persona termine convirtiendo al 100% y fidelizándola es que se identifique con tu negocio. Y la única forma de identificarte, que la persona se identifique con tu negocio, es a través de los datos. Es decir, a través del uso de datos, que nosotros lo utilicemos a nuestro favor, vamos a lograr que la interacción sea exitosa, también la atracción, conversión, fidelización y demás, todas las etapas del embudo. Entonces, esto es lo que logramos a través del uso de datos. Bien,
Para entenderlo un poquito mejor, vamos a contarle por qué grandes marcas y multinacionales invierten tanto dinero en obtener datos. Básicamente, a más datos conectamos mejor con los clientes y generamos más ventas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos más datos, podemos hacer anuncios o ganchos en la sección de atracción, en la parte del embudo, mucho más detalladas, mucho más finas, en donde le damos justo en el clavo, por así decirlo, con el cliente ideal que tenemos y empezamos a captar nuevos usuarios. Y esto se va convirtiendo en una rueda que yo voy a contar un poquito más adelante también, en donde se van generando mucho más ingresos. Pero es importantísimo que en esta primera parte, a más datos, conectamos mejor con los clientes, es decir, con potenciales clientes. Cuando son usuarios totalmente fríos que no nos conocen y necesitamos conectar con ellos para que ingresen dentro del embudo de ventas, si tenemos mucho más datos que los que tenemos acá, por ejemplo, de Juan Amante, las motos y demás, si tuviéramos el doble de datos, nosotros podríamos hacer publicidades o ganchos mucho más llamativos, interacciones en la segunda parte del embudo mucho más llamativas, que lleven al proceso del embudo a Juan mucho más fácil, ¿no? Y mucho más rápido, y lo convertamos más rápido. Entonces, ese es el punto por el cual las grandes marcas multinacionales invierten tanto dinero en obtener datos. A más datos, conectamos más con los clientes y generamos más ventas. ¿Por qué? Porque afinamos más la publicidad, afinamos más la interacción y la relación para destacar con la competencia. Bien. Ahora, les pregunto, ¿estamos pasando algo por alto? Básicamente vimos cuáles son los datos, para qué se utilizan los datos, ¿no? Sabemos también el proceso del usuario, ¿no? Que tiene que atravesar a través de las diferentes partes del embudo, como habíamos visto acá. Atracción, interacción, conversión y fidelización. ¿Qué estamos pasando por alto? Y acá es donde vemos y donde vamos a entrar en los retenedores de usuarios. Que esto es una parte importantísima y yo creo que le tienen que dar mucho énfasis a esto. Es decir, es muy importante esta parte porque nosotros podemos tener un embudo de venta, una estrategia de embudo de ventas, nosotros podemos saber bien para qué se utilizan los datos, qué vamos a hacer, quién va a ser nuestro cliente ideal, cómo lo vamos a definir, pero sin un retenedor de usuario nosotros no vamos a lograr nada. Y ahora les voy a contar por qué. Básicamente se centra en la retención de datos y uso de canales. Es decir, que nosotros, a través de las diferentes partes del embudo de venta que tiene que atravesar cada cliente, tenemos que ver que Juan pase por cada parte del embudo de ventas. Nosotros tenemos a Juan en la sección de atracción, ¿no? Una vez que ingresa y lo atraemos a través de, por ejemplo, una publicidad de Facebook o algún tipo de anuncio o contenido orgánico, o sea, YouTube y demás, nosotros tenemos a Juan y captamos a Juan. Bien, lo tenemos, lo traemos a nuestro negocio. Ahora, ¿cómo hacemos que Juan pase a la sección de interacción, a la sección de conversión y a la sección de fidelización? Este embudo no se hace en una sola interacción. Es decir, en la primera parte donde atraemos a Juan, no vamos a lograr la interacción, la conversión y la fidelización todos juntos. Necesitamos contactar nuevamente a Juan. ¿Cómo hacemos para contactar nuevamente a Juan? Si nosotros hacemos publicidad, podemos hacer publicidad en retargeting, puede ser anuncio de Facebook y demás, pero necesitamos captar datos, retener datos de Juan que nos servirán para usar como canales alternativos para llegar y llevar a Juan al proceso de la segunda parte, que es la interacción, y a la tercera parte, que es la conversión. Entonces, en esa conectividad de cada parte del embudo, nosotros tenemos que ir atravesando ese proceso con Juan. Es decir, que nosotros tenemos que ir desde la atracción, tenemos que llevar a Juan a la interacción a través de diferentes canales. ¿Por qué? Porque Juan se va de ese gancho que hicimos y no lo recuperamos más. Puede ser a través de un anuncio de retargeting que había comentado antes, que es volver a anunciarle a personas que interactuaron con nosotros, por ejemplo, a través de Facebook. Pero necesitamos la mayor cantidad de canales posible para poder llegar a Juan. ¿Qué pasa si no volvemos a conectar a Juan? Estamos desperdiciando dinero en atraer clientes y no lo estamos metiendo en el embudo para que compren. Ese es un problema muy grande. Entonces nosotros necesitamos esta retención de datos para atravesar a Juan y que pase por la atracción, la interacción y la conversión. Luego, al final, en la conversión nos va a generar el retorno, ingreso, esa compra que nos va a generar Juan, y luego vamos a trabajar el tema de la fidelización. Entonces, es muy importante esta parte porque necesitamos retener a Juan tanto en la primera fase del embudo
y después luego a través de la fidelización lo tenemos que mantener a Juan. Entonces, en este sector esto es muy importante porque necesitamos conectar estos canales para lograr llevar a Juan a través de todo el proceso del embudo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bien, vamos a la primera parte. Atracción e interacción. Súper importante, y les voy a dar un ejemplo que es el más fácil de todos. Como habrán visto seguramente muchas tiendas en línea, que es lo que más utilizan. Este es un pop-up, es una ventana emergente que te lleva a todo lo que te permite utilizar los datos de email. En este caso vamos a poner de ejemplo a Juan. Juan deposita su email y le damos un 10% de descuento en cada compra. En esta primera fase de atracción e interacción necesitamos sí o sí este retenedor. Esto es un retenedor de usuario. Tanto este como tenemos un montón más, como lo que son retenedores de usuarios de chatbot, tenemos retenedores de notificaciones push, entre otros. Tenemos varias formas, pero bueno, les voy a comentar la más simple, porque si no se va a hacer muy extenso el webinar si detallo cada una. En esta primera fase de atracción, de interacción, nosotros necesitamos captar al cliente. Necesitamos retener sus datos para llevar nuestra publicidad o llevarlo a través del embudo por otros canales. Por si ese mismo canal por el que nos contactó no está disponible, o no lo está utilizando, o no le llegó la publicidad, o lo ignoró, nosotros tenemos que llegar por otros canales. Entonces, en este caso, tenemos la ventana emergente, donde le damos un 10% de descuento en esta primera fase del embudo, y Juan va a depositar su email para poder contactarlo luego a través de tanto de lo que son automatizaciones de email marketing, como también puede ser en otros casos automatizaciones de chatbot o notificaciones push, como les había comentado. En esta primera parte siempre tenemos que enfocarnos en lograr que Juan deje su email, ¿no? En retener a Juan. Que ingrese Juan en la parte de atracción y lo retengamos. Juan se va a ir, porque no va a comprar en la primera parte del embudo. Pero ya tenemos sus datos, ya tenemos su email que podemos utilizar tanto para hacer retargeting o volver a mostrar anuncios en publicidades de Facebook y también para llevarle diferente tipo de contenido y demás a través del email. Bien, en la segunda parte, ahí está, en la segunda parte necesitamos fidelizar a Juan. Una vez que tenemos sus datos y empezamos a trabajar a Juan en la parte de interacción, luego va a llegar la parte de la conversión, donde tenemos que abarcar la mayor cantidad de canales posible para llegar sin spam, obviamente sin hacer spam, sino siempre brindando contenido de valor para diferenciarnos de la competencia a través de este contenido útil, ¿no? Una vez que llegamos a esta parte, nosotros tenemos que empezar a trabajar este contenido en la sección de fidelización para generar más ventas a largo plazo y siempre destacar de la competencia, ¿no? Bien, y acá es donde entramos en otra fase dentro de lo que es la fidelización. Dentro de la fidelización, siempre tenemos que tener productos estratégicos, que son los cross-selling. Es decir, las ventas cruzadas que vamos a estar realizando. Porque, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. Tenemos acá en la parte de atracción e interacción, pudimos captar los datos de Juan, empezamos a interactuar con Juan, empezamos a darle el contenido de valor, reseñas de clientes, empezamos a calentar a ese usuario para que finalice la compra y nos genere una conversión, ingreso para nuestro negocio. Y luego, ¿qué pasa? Necesitamos la parte de fidelización, como les había comentado, que empezamos a darle contenido de valor, empezamos a brindarle más valor agregado para destacar de la competencia. Y la pregunta es, bien, después de la conversión tenemos la parte de la fidelización. ¿Y ahora qué le vendemos? Y ahí está el problema. Ese es el problema de muchas personas, muchos emprendedores que están comercializando y no ven el potencial de venta que pueden tener. Y esto también lo voy a comentar un poquito más adelante en un gráfico que tengo preparado para ustedes. Los productos estratégicos o ventas cruzadas son ventas de productos similares, como por ejemplo en el caso de accesorios para motos. Si nosotros solamente vendemos cascos, nos enfocamos totalmente en cascos para motociclistas, a Juan vamos a hacerlo atravesar a través del embudo de ventas y nos va a comprar un casco, ¿no? En la sección del embudo donde ya lo calentemos un poco, va a terminar comprando un casco y después empezamos en la fidelización, pero ¿para qué hacemos el trabajo de fidelización de brindarle contenido de valor si no le vamos a vender nada más? Entonces nuestra ganancia solamente con todo el trabajo que hicimos para ganar un potencial cliente, un cliente
tuvimos una ganancia en este caso, por ejemplo, de $21. Y entonces, tanto trabajo para meterlo dentro del embudo, para destacar de la competencia, para vender un solo producto. Es decir, que nosotros necesitaremos nuevos usuarios que vayan ingresando y vayan pasando a través de este embudo de ventas para comprar el mismo producto. Eso no es un negocio rentable a largo plazo ni tampoco escalable. Un negocio escalable es el que tiene ventas cruzadas. A Juan, que logramos a través de tanto esfuerzo hacerlo atravesar a través del embudo de ventas para lograr que nos compre el producto, nos adquirió un casco. Luego, a través del valor agregado que le vamos brindando y destacando de la competencia, como les había comentado, Juan, ¿qué le podemos ofrecer a Juan? También le podemos ofrecer diferentes tipos de accesorios como guantes, chaquetas, portaequipajes o diferentes tipos de productos. En este caso, bueno, son estos de ejemplo, pueden ser muchos más, pero ahí ya tiene la diferencia de la rentabilidad y la escalabilidad que tiene un negocio, porque mientras que nuevos usuarios van ingresando, Juan sigue comprando, mientras que en la primera sección solamente compró una vez y no tenemos nada más que ofrecerle. Entonces, en el segundo caso tenemos una rentabilidad mucho más grande, porque el mismo usuario estamos ganando $21, $14, $65, $32 y consecutivamente así con todos los usuarios. Entonces, la pregunta principal de todo este webinar, ¿cómo proyectamos ventas? Bien, este es un gráfico donde les voy a contar un poco más detallado siempre lo que sucede en los negocios, y esto quiero que lo tengan muy en claro porque mayormente el problema puntual que veo de las personas que están comenzando, y bueno, de personas avanzadas también tienen bastante problema con esto, es que, por empezar, las personas que están comenzando se quejan de que no tienen ventas en su primera etapa de negocio y es porque no están implementando todo lo que comenté antes. Y otra cosa que no tienen en cuenta es que no proyectan. Las personas que sí tienen un comercio actualmente y no usan los retenedores de datos, no usan esta proyección, no planifican, viven el día a día. Es decir, tienen negocio, pueden vender. Es más, mayormente los negocios más exitosos que conozco dentro de lo que son comerciantes que están comenzando, no hablo de grandes empresas, son negocios que tienen local a la calle, básicamente. ¿Por qué? Y esto es algo que, digamos, tiene que tener muy en claro porque básicamente el uso de personas que tienen locales físicos y demás, siempre tienen ingreso, digamos, un ingreso constante, o en esta época de cuarentena no, pero normalmente siempre tienen ese ingreso constante, debido a que las personas pasan, entran, ven, tienen diferentes tipos de percepción del producto, pueden tocarlo, pueden ingresar y demás. ¿Qué pasa? Esas personas llegan a tener ese éxito, pero porque personas que ya los conocen dentro de lo que es su local físico, les terminan comprando. Pero no tienen éxito por la planificación que tienen, sino por la suerte, por así decirlo, de tener negocio físico. Ahora, yo sin negocio físico, ¿puedo generar mucho más ventas que esas personas? Obviamente. Si vos haces esto, por supuesto que sí. Esas personas pueden generar muchas más ventas si utilizan este gráfico, por supuesto que sí. Es decir, esto es todo estadístico, no va a la suerte. Y bueno, voy a pasar a comentarles la forma correcta de hacer clientes y de escalar un negocio, de proyectar ventas y de tener un negocio escalable y rentable, y la forma que no se debe hacer. Este básicamente es un gráfico que está en mi libro y con Cashflow, que no sé si lo había colocado también dentro de lo que es el mensaje fijo que está en el webinar, pero si no ahora lo coloco también para que lo puedan ver, o dentro de mi página también que está en el email fijo, pueden entrar en ebook y ahí tienen toda la información sobre el ebook detallado, donde se habla todo esto en mucha más profundidad con los diferentes tipos de retenedores de usuarios y demás. Ahora bien, les voy a contar. Parte 1, forma correcta. ¿Cómo fidelizamos al cliente? Nosotros podemos ver en una línea de tiempo, en la parte de abajo, tenemos en el eje Y también la parte de cantidad, y el punto cero de todo, ¿no? Donde comienza todo, en esta sección, por acá no sé si pueden ver mi flecha, es donde comienza un negocio. Cuando comienza un negocio, siempre vamos a tener un gasto publicitario bastante alto. ¿Por qué? Porque necesitamos captar usuarios, captar personas porque no nos conocen, no tenemos información, no tenemos datos, no sabemos bien
no tenemos bien en claro quién es nuestro potencial cliente, siempre vamos a tener que invertir. Para tener un negocio rentable, siempre vamos a tener que invertir desde el comienzo para empezar a captar estos usuarios y empezar a planificar y proyectar. Ahora bien, a medida que la curva de gasto publicitario aumenta, también aumentan los usuarios, ¿no? Pero en la forma correcta, como yo les había comentado antes, estos usuarios que vamos captando se pueden ir reteniendo, es decir, que vamos a ir trabajándolos por otro lado. Mientras que las publicidades y anuncios publicitarios siguen corriendo, nosotros ya tenemos sus datos y empezamos a trabajarlos y a utilizarlos por otro lado. Es decir, que sin gasto publicitario nosotros ya estamos llegando a esas personas por otros canales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a retener estos usuarios, luego empezamos a bajar el gasto publicitario porque empezamos a desarrollar un poquito más la empresa, empezamos a ver quién es nuestro potencial cliente, empezamos a conocer mejor, empezamos a tener datos, empezamos a llegar a estos usuarios que se registraron a través de otros canales, por lo tanto empezamos a bajar el gasto publicitario, pero fíjense que a través de la retención, que es el punto que tengo marcado ahí, generamos un cruce entre el gasto publicitario y la retención de usuario que tenemos. Este gasto publicitario, cuando disminuye, no perdemos usuarios. A eso quiero decir, venimos trabajando a usuarios desde que comenzamos. Por lo tanto, cuando este gasto publicitario disminuye, nosotros seguimos trabajando esos usuarios que retuvimos a través de email marketing, por ejemplo, en el retenedor de usuario que le comenté. Y a través de esto no necesitamos invertir para llegar a ellos. Entonces, siempre es bueno tener este tipo de canales. Y a medida que va bajando el gasto publicitario, empezamos a calentar a este cliente que va atravesando que retuvimos, por ejemplo, por este punto, y empezamos a trabajarlo, la sección de interacción y demás, empiezan a generarse ventas, que son las secciones en verde. Una vez que empezamos a generar ventas, empezamos también a trabajar a nuevos usuarios, ¿no? Y obviamente cuando nosotros vamos reteniendo estos usuarios, los vamos trabajando y vamos incrementando poco a poco nuestras ventas, el gasto publicitario empieza a ser menos, porque empezamos a trabajar más el tema de retargeting. Si tenemos una audiencia, nos enfocamos más en el retargeting, siempre vamos a intentar captar usuarios nuevos, obviamente, pero no vamos a tener el gasto inmenso de publicidad que estamos invirtiendo a lo primero para conseguir datos, para conseguir de reconocimiento, para captar usuarios, para atraer usuarios y meterlos al embudo, sino que siempre, digamos, la primera fase de cualquier negocio cuesta un poquito, pero si tenemos en claro cuál es la retención, digamos, el momento justo cuando nosotros disminuimos el gasto publicitario y tenemos una buena cantidad de base de usuarios que pudimos retener y trabajar, es ideal porque luego de la retención viene el balance, que es cuando invertimos y tenemos poco gasto publicitario porque hacemos anuncios de retargeting, hacemos, digamos, pocos anuncios de inversión donde nos da una rentabilidad. Por ejemplo, nosotros, a medida que fuimos trabajando a cada usuario, fuimos generando estas ganancias y a medida que vamos generando ganancias cíclicas, porque a medida que van pasando van convirtiendo en nuevos usuarios que vamos trabajando y constantemente así, con eso mismo que yo les había comentado antes de vender otro tipo de productos también, no solo uno, sino le seguimos vendiendo a nuevos usuarios y demás, empezamos a bajar el gasto publicitario y ahí es donde se genera el balance, donde tenemos más ganancias que gasto publicitario. Por lo tanto, ahí empieza la rentabilidad de nuestro negocio y empezamos a escalar el negocio poco a poco, ¿no? Con los usuarios que tenemos y después de un tiempo que necesitamos expandir un poco más el negocio o queremos, obviamente, expandir un poco más el negocio, nuevamente vamos a dar un pico del gasto publicitario para atraer nuevos usuarios y empezar a meterlos dentro del embudo de ventas para que generen compra. De esta forma, vamos haciendo algo cíclico que va incrementando poco a poco, va subiendo, va escalando poco a poco y vamos manejando muchos datos que tenemos nosotros. Por otro lado, rápidamente les voy a contar lo que no se debe hacer. Estas son las personas que no retienen datos, que no proyectan datos, no retienen ni nada. Tienen su gasto publicitario, anuncian en Facebook, esperando a vender totalmente a usuarios fríos, sin meterlos en un embudo, sin tener estrategia, sin proyectar ventas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando logran y cuando invierten este gasto publicitario, van a tener usuarios, pero van a tener usuarios que son correlativamente dependientes del gasto publicitario que hagan. Es decir, cuando ese gasto publicitario disminuya, sus usuarios van a disminuir también. Porque solamente está llegando a los usuarios una sola vez, a usuarios totalmente fríos una sola vez, y está dependiendo totalmente de la publicidad, no lo está reteniendo
a través de un pop-up, no estar reteniendo a través de una ventana emergente, automatizaciones o de alguna forma para llegar a ellos de otros canales. Entonces siempre va a ser dependiente, los usuarios van a depender totalmente del gasto publicitario que se haga. Por lo que da como resultado pocas ganancias. Como ya dije, hay una línea verde pequeña de ganancias por esa cantidad de usuarios que son clientes fríos, que convierten a la primera, que son muy pocos, pero no da rentabilidad. Y eso no es un negocio rentable. Entonces siempre tienen que tener en cuenta la forma correcta de retener y lo que no deben hacer. Y este es el problema que siempre tienen todos los emprendedores o hasta actuales comerciantes que tienen su negocio bastante desarrollado. El tema de depender de la publicidad es un problema muy grande. La publicidad necesitamos. Es hermosa la publicidad. Por ejemplo, en lo que son herramientas de Facebook Ads, es muy buena, es muy efectiva, es muy poderosa y una vez que tenemos datos, que eso lo podemos trabajar también en otro webinar si quieren algo, sobre el tema de pixel y demás, se puede utilizar y explotar muy bien, pero básicamente el gasto publicitario es lo que detiene el crecimiento de la empresa en cierto modo si solamente estamos utilizando la forma incorrecta. Si estamos utilizando la forma correcta, es perfecto para utilizar. Así que siempre que comiencen un negocio, siempre que quieran planificar su negocio o estén con su actual negocio, tienen que tener en cuenta estos dos puntos. La forma correcta que se debe hacer y la forma que no se debe hacer. Bien, obviamente, aparte de esto, tenemos que tener en cuenta el ciclo de compra, como ya había comentado, porque en esta línea, en este gráfico, siempre tenemos que seguir vendiéndole a clientes que tenemos. Es decir, que esto se haga cíclico. Si tenemos 5 clientes a los que le estamos vendiendo productos y luego invertimos en gasto publicitario para atraer a nuevos clientes, estos 5 clientes que ya tuvimos antes, necesito que me sigan comprando, mientras que van cayendo otros que van pasando por el embudo y compran también. Luego tengo 10 clientes que me siguen comprando, vamos metiendo en el embudo y esto se hace una pelota, una rueda, que le da rentabilidad y escalabilidad al negocio. Así que esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. Entonces decimos que un negocio rentable no vive de una primera venta. Como les había comentado, no podemos enfocarnos solamente en una primera venta, sino que tenemos que tener todo un plan estratégico de ventas cruzadas para que sea un negocio rentable y escalable. Bien, y por otro lado también decimos que más canales ocupas, más posibilidades de ventas tienes. A través de los retenedores de usuarios podemos llegar al cliente a través de diferentes canales, lo que hace que podamos hacer pasar al cliente a través de todo el embudo de ventas sin detenernos en eso, ¿no? Como ya les había comentado antes, si atraemos a Juan y después no tenemos cómo conectar con Juan porque X motivo, no podemos hacer que Juan pase al proceso de interacción, al proceso de compra y al proceso de fidelización. Por lo tanto, más canales ocupás, más posibilidades de ventas tenés, porque más posibilidades de llegar a Juan al proceso llevar a Juan al proceso de interacción, llevar a Juan al proceso de conversión tenemos. En conclusión, para cerrar todo esto y ya irnos directamente al tema de preguntas y respuestas, el uso de datos nos da infinitas posibilidades de crecer en el mundo online y es imprescindible contar con los datos. Siempre vamos a tener, siempre que vendamos en el mundo e-commerce, siempre que tengamos una tienda online o vendamos a través de internet, que al día de hoy es lo que, digamos, el lugar donde tenemos que desarrollarnos para el futuro, siempre tenemos que tener en cuenta los datos, conocer a nuestro cliente, quién es nuestro cliente, qué quiere, qué es lo que le gusta hacer, todo tipo de datos para tener un embudo mucho más afinado y poder concretar y lograr ventas a largo plazo, también a través de ventas cruzadas y demás en la sección de fidelización. Bien, estos son los créditos por uso de imágenes que hemos utilizado dentro del webinar. Y ahora sí, nos vamos a la sección de preguntas y respuestas. Me voy a ir un poquito a la sección del webinar. Vamos acá de vuelta. Para que voy a cerrar esto. Estoy aquí súper interesante. Cristian, me ha encantado, personalmente hablando. Súper útil. Hay una pregunta que voy a adelantar Miguel el resto. Hay otra pregunta esperando, pero me parece que puede ser relevante para plantear más preguntas después. Dale. Has hablado desde el comienzo del webinar y lo has repetido varias veces entre el webinar, lo importante que es la recogida de datos. Exactamente. Para hacer el perfil de cliente y poder targetizarlo luego después mejor a través de marketing
y para poder hacer luego cross-selling, hacer remarketing, etcétera. Es súper, súper importante el empezar a sentirte cómodo utilizando datos. Para una persona que está arrancando su negocio online, ¿cuáles son las primeras, cómo empiezas a recopilar datos? ¿Dónde consultas esos datos para hacer estrategias? ¿Cómo arrancas desde cero a empezar a tratar con datos y cómo lo hiciste Bien. tú y qué es lo que recomiendas normalmente? Bien. Hay un problema principal que no es cómo se comienza a utilizar datos, sino que es el problema básicamente que me encuentro con la mayoría, tanto que personas que me consultan o que hacen una consultoría o auditoría conmigo y demás, es el problema de cómo está administrada tu empresa. Porque básicamente el crear tu empresa, el crear tu negocio, tu emprendimiento, antes de crearlo vos tenés que tener un plan estratégico. Es decir, yo no puedo tener un negocio por ejemplo, que venda un poco de todo. Por ejemplo, el negocio de accesorios de Harry Potter, de accesorios de este tipo de fandom, sería, ¿no? Se llama así. Sí, Yo no puedo enfocarme en vender de todo sin antes tener planificado qué voy a hacer. Entonces, para comenzar un negocio, yo digo, ¿quién es mi cliente ideal? Antes de comenzar, antes de empezar a buscar datos, yo empiezo a trabajar y a ver quién es mi cliente ideal. Podemos decir acá, por ejemplo, que mi cliente ideal son personas que les gustan todo este tipo de productos, tanto en lo que sea de productos de Harry Potter, productos de cosas fandom y demás. Pero por ejemplo, ahí es un mercado muy amplio y por más que tenga definida al potencial cliente, no lo tengo tan definido porque qué tipo de valor agregado le puedo aportar a ese cliente yo. Entonces es toda una planificación. El tipo de valor agregado que le puedo aportar a ese cliente es mucho, porque hay diferentes sagas, hay diferentes secciones. Yo no le puedo dar una saga, información o cosas interesantes de una saga a una persona si le está interesando totalmente otra. Entonces ahí ya entra en un problema de segmentación y cómo hago para cubrir la demanda de valor de cada persona, ¿no? Y llegarle justamente a cubrir la necesidad de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que hago? Básicamente, antes de comenzar cualquier negocio, tenés que planificar. En mi caso particular, yo prefiero, si ese es el ejemplo como había dado recién, enfocarme puntualmente dentro de ese nicho en un subnicho. Por ejemplo, en una saga de, como ya te había comentado antes, de Harry Potter o lo que sea. Entonces, yo ya sé quién es mi cliente ideal, ya sé qué consume y ya sé qué le puedo brindar. No es que le toque estar adivinando a qué cliente le tengo que dar qué tipo de saga o qué tipo de cosa, qué tipo de valor para que compre un producto. Yo no puedo promocionar un producto de una saga a una persona que no le interesa eso. Entonces, afinar el negocio para saber quién es tu cliente ideal antes de comenzar el negocio es lo principal. Porque una vez que tenemos el negocio, digamos, tenemos un plan de negocio, sabemos de antemano quién puede ser nuestro cliente ideal y demás, lo único que falta es concretar o completar datos a medida que vamos haciendo anuncios, a medida que vamos conociendo a nuestro cliente, de cómo mejorar ese cliente que ya sabemos, si tenemos noción de quién es. Si comenzamos de cero en un negocio totalmente general, vamos a tener un problema bastante grande porque vamos a tener que conocer de cero al cliente sin tener idea de para dónde correr. Y ese es un problema muy grande que tiene la mayoría de los emprendedores. súper interesante. O sea, definir lo máximo posible a través de una oferta de producto limitada, muy concreta, muy de nicho, quién es tu público objetivo y basado en eso luego ir completándolo con los datos que vayas viendo de las transacciones que se hacen dentro de la tienda. Súper, súper buena respuesta y muy de acuerdo. Carlos Arosemena nos preguntaba a ver si, o sea, le ha parecido muy interesante la parte de marketing y nos preguntaba a ver si recomiendas algún canal de marketing como unos retornos que no sean redes sociales, ni Google tampoco. O sea, dentro de una estrategia de ventas, ¿recomiendas algún canal que no sea una red social o Google? ¿Has visto algo interesante? ¿O al Eh, final es lo más eficiente y lo más medible, lo más traqueable? yo creo que en lo que es anuncios de pago me estaba preguntando, o lo que son canales para llegar de forma orgánica también, es decir, de forma Claro, sin gastar anuncios. no sé si se refiere a un tema orgánico o sea, sí, no sé si se refiere a un tema de búsqueda orgánica o un tema de pago. Yo creo que se refiere más a un tema de pago. Bien, tema de pago, sí. Facebook y Google es imprescindible, es necesario y yo creo que hoy en día son las mejores herramientas para llegar a públicos.
sobre todo Facebook, estamos todavía, no se desarrolló lo suficiente. Hace 3 años atrás más o menos, era mucho más fácil la publicidad en Facebook. Hoy es mucho más difícil, mucho más complicada en el tema de gasto publicitario, ¿no? Hay que invertir un poquito más, pero sigue siendo económica. O sea, si tenemos en claro cuál es el embudo de venta y demás, sigue siendo muy económico porque podemos llegar a muchas personas, a miles de personas con poco gasto publicitario. Esto en un futuro no va a estar. Es decir, a medida que van ingresando nuevos comerciantes, se va normalizando más todo el tema de anuncios de Facebook y demás, no va a tener los mismos costes de adquisición de un cliente que se va a tener mucho más adelante cuando haya mucha más competencia, ya que, bueno, Facebook Ads es un sistema de puja, por ejemplo, y a cuanto más comerciantes haya pujando para mostrar su anuncio, más la competencia y más van a subir los gastos publicitarios. Pero hace un par de años atrás, es más, muchas personas hicieron un comercio, o sea, hicieron un comercio robusto gracias a la poca competencia que había en Facebook Ads años atrás. Interesante. Oye, salto a otra pregunta que hace Isma, muy interesante, es ¿cómo podemos encontrar el público objetivo de un producto? O sea, eso lo comentabas tú antes, ¿no? Antes de lanzar tienes la oportunidad de elegir un producto muy de nicho y con la hipótesis de que el público objetivo es un público en concreto. Pero ¿cómo recomendarías a alguien encontrar el público objetivo de un producto que ya tiene? O sea, Bien, si yo, por ejemplo, yo estoy ya vendiendo un tipo de producto muy general o no tan específico por lo menos, ¿cómo encuentro quién es mi público objetivo? Bien, podés utilizar la herramienta de Audience Insight, es de Facebook, a donde podemos ver también un montón de datos en base a, por ejemplo, nosotros entramos a Audience Insight y podemos ir viendo, por ejemplo, personas de México, que les interese el producto que esté comercializando, y ahí vemos cuáles son los gustos, la información, los datos que tiene esta persona, cómo interactúa, a qué páginas le da me gusta. Vemos un poco, tenemos que investigar un poco también el tema de conocer al cliente ideal de todas las formas que podamos. Audience Insight es una herramienta muy poderosa. Yo creo que hoy en día es una de las más poderosas que tenemos, pero siempre también podemos hacer esto de forma un poco más manual, aparte de Audience Insight. Podemos ver en canales de YouTube, personas que venden estos productos, ver la audiencia de personas que venden este mismo tipo de productos, qué es lo que comentan, qué es lo que quieren, cómo hacen la interacción en nuestra competencia, qué forma de llamar a clientes o qué tipo de anuncios en nuestra competencia para ver qué es lo que le interesa al cliente, y lo vamos anotando, vamos viendo y vamos formando un perfil de buyer persona, es decir, de cliente ideal para nuestro negocio. Entonces, poco a poco, ahí en base a los datos, vamos a ir trabajando y vamos a ir afinando esos datos que recolectamos. Perfecto. Oye, Alexis hace una pregunta muy buena también, Alexis Meza, y dice, si ya tengo una base de datos email, ¿cómo puedo usarla para interactuar con ellos? La mayoría ya me han comprado en mi punto de venta. ¿Cómo puedes explotar esos contactos que has creado vendiendo offline, por ejemplo? Bueno, eso me parece, es más, eso te digo que me emociona porque cuando o sea, ahí tenés un potencial de ventas increíble. Esto si quieren después lo hacemos en otro webinar, pero se los comento. Porque si vos tenés la base de datos de personas, y ahora les voy a contar también un poco, un par de ejemplos que vi, pero si vos tenés el potencial de venta, los datos de estas personas que te compran en un local físico, si tenés un local físico y estás reteniendo datos, excelente. Porque con esos datos vos podés hacer muchas cosas. Por empezar, podés buscar públicos, empezar haciendo retargeting de anuncios en Facebook. Eso se hace a través de la plataforma de Business Manager de Facebook. Vos podés cargar toda esa base de datos, todos esos emails, a Facebook Ads, y Facebook Ads va a identificar a esas personas, a través del email va a identificar cuál es su Facebook, ¿no? Y le va a mostrar los anuncios que vos hagas a esas personas, una vez que vos hagas una campaña de retargeting, por ejemplo. Entonces ahí podés llevarle nuevos clientes a estas personas a través de anuncios de Facebook. Es decir, una persona que visitó tu local y compró algo, luego de unas semanas podés estar mostrando anuncios de ventas cruzadas a través de Facebook. A la vez, también hay otro tipo de herramienta dentro de Facebook que te permite crear públicos similares, donde los públicos similares, a cuanto más datos tengas, son mucho más efectivos. Son públicos que son, como la palabra lo dice, similares a tus compradores ideales. Facebook sabe muy bien, tiene muy segmentado, y por eso digo que es una de las herramientas más potentes, porque cuando te crea un público similar,
en serio te crea personas muy similares a las que te compran, que pueden entrar fácilmente en tu embudo de ventas para, digamos, poder llegar mucho mejor. Esos públicos similares que crea, te crea como una audiencia. Entonces vos, cuando estás haciendo anuncios en Facebook, cuando colocas audiencias y tenés segmentaciones y demás, puedes colocar arriba, se llaman lookalike, esto, públicos similares, en la parte de segmentación, y ahí puedes colocar esa audiencia que te creó para llegar a ese público nuevo. A la vez puedes trabajar a través de automatizaciones de email marketing, es decir, tenés varios canales para realizar. Automatizaciones de email marketing, y como hacer, se pueden hacer muchas cosas más, muchísimas cosas más, pero básicamente eso. Principalmente automatización de email marketing, que si no lo estás haciendo ya, lo tenés que hacer. Y por otro lado, los anuncios de Facebook para retargeting o para conseguir gente muy igual a esas personas que ya te compraron. Bien. ¿Seguís ahí? Estamos, creo que se cortó. Sí, No sé. sí, sí, sí. ¿Me escuchas ahora? Sí, bien, no te Sí, estaba te estaba escuchando. diciendo que, sí, perdona, que hemos superado la hora, pero haría un par de preguntas por dejarlo todo planchado y además Perfecto. me parecen interesantes, si te parece, Cristian. Dale, sí, sí, no hay problema. Venga, perfecto, pues hacemos un par más y ya lo dejamos. Entonces, Dixon Calderón te pregunta por tu opinión sobre Clavillo. A ver qué te parece como herramienta y si la recomiendas. Clavillo es la que se utiliza, la que nosotros utilizamos, porque ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, que veo con MailChimp, Clavillo, puedes segmentar mucho más al usuario en base a acciones que hace. ¿Qué pasa? Cuando un usuario dentro de nuestra tienda en Shopify realiza diferentes tipos de acciones, podemos segmentar muy bien cuál es el proceso por el cual está atravesando ese usuario, y luego podemos afinar esas acciones que realiza el usuario para hacer otra segmentación de email y enviarle otra lista. Es decir, podemos llevar, básicamente con Clavillo podemos llevar mucho más fácil todo el proceso del embudo de ventas, podemos llevar al usuario a través del proceso de embudo de ventas mucho más fácil. Es más, en nuestra agencia utilizamos sí o sí Clavillo, no utilizamos otro. Súper interesante. Luis Alberto pregunta sobre ¿cuáles son las mejores maneras de captar la atención de nuestro posible candidato o comprador? O sea, está toda la parte de online marketing, etcétera, pero ¿cuál crees tú, me imagino que está preguntando Luis Alberto, que es el canal por excelencia para atraer tráfico de compradores potenciales? Bien, canales, como recomendación, utiliza todos. En cuanto puedas, utiliza todos. El más efectivo para mí es Facebook Ads para captar clientes, porque los costos son muy, muy bajos, pero si también podés hacer, digamos, tenés que empezar a trabajar y a proyectar un poco más el tema de tu negocio a largo plazo. Tendrías que trabajar el tema de la sección orgánica, por ejemplo, a través de YouTube. Empezás un canal del sector, del nicho que tengas, empezás a aportar valor. Eso también te atrae mucho. Últimamente, yo recomendaría TikTok que comiencen también. Como canal, recomiendo que comiencen en todos los que puedan, pero TikTok es una herramienta bastante potente. Lo que tiene TikTok es que vos retenés al usuario, por ejemplo, digamos, dentro de seguidores, ¿no? Te sigue. ¿Qué pasa? Esas personas que te siguen, es medio complicado que sigan viendo tu contenido, porque TikTok tiene, digamos, una forma de contenido bastante difícil, donde siempre cuando abrís te sale el para ti, y las personas no van a las personas de siguiendo. Entonces te van a seguir, capaz que creces rápidamente porque se viralizan tus videos y demás, pero vas a tener un inconveniente con el tema de que te sigan viendo o consumiendo el contenido dentro de TikTok. Entonces, una forma muy fácil que pueden ver, lo pueden ver también en mi TikTok del trabajo. ¿Qué es lo que hago? Tengo un retenedor de usuarios dentro de lo que es el anuncio. Entonces, los videos que se viralizan sobre el negocio que enseño y demás, las personas se ingresan dentro de mi página, dentro de mi perfil de TikTok, y automáticamente en el link de la descripción le doy regalos. Regalos que son exactamente los mismos de acá, donde doy herramientas gratuitas y demás. Entonces retengo a la persona ahí, porque sé que esa persona seguramente después en TikTok no va a ver más anuncios y demás, no va a ver más publicidades mías,
porque mayormente siempre se quedan en la pestaña para ti. Entonces hay que empezar a ver un poquito más esto también. Pero yo recomiendo utilizar todos los canales. En cuanto si es orgánico, es decir, no tenés mucho dinero para invertir, te recomiendo comenzar con lo orgánico, aportando valor y demás, y vas generando tu propia audiencia. Y a la vez, si tenés dinero, a la vez de hacer eso, empezar con lo que es Facebook Ads. Tremendo, súper bueno. Y la última pregunta que tenemos es una muy buena de Isma, y con esta cerramos ya, que dice, entonces la clave de la publicidad de pago es encontrar nichos poco explotados y pujar por la publicidad ahí, donde la publicidad será más barata. O sea, creo que la pregunta que hace Isma se puede reformular también a que definir lo máximo posible tu producto, catálogo de productos, para que sea lo más concreto posible, va a hacer que tu gasto en marketing sea más barato. Exactamente, sin duda. Igual puedes comentar algo ahí, Cristian, también. Sí, exactamente. Cuando vos segmentás bien, tenés menos competencia. Cuando segmentás bien un nicho y sabés quién es tu potencial cliente, tenés dos cosas que son muy buenas. Una, menos competencia, y otra, sabés cómo venderle o cómo atraerlo al cliente y cómo hacerlo pasar a través del embudo. Porque sabés qué tipo de valor agregado le podés aportar y demás. Y obviamente reduce mucho el tema de gasto publicitario porque no diría nichos poco explotados, sino que nichos en concreto. Por ejemplo, en el sector moda, yo tengo un inconveniente con el sector moda porque el sector moda es tan grande y es tan competitivo, tiene un problema muy grande, que tenés que segmentar bastante bien. Es más, es recomendable tener digamos, una base de datos previa, mucho mejor, siempre en cualquier negocio, pero hay sectores y sectores, hay nichos y nichos. En el sector moda tenés muchos diferentes tipos de estilo, pero básicamente si segmentás a un subnicho dentro del nicho de moda o de ropa y demás, vas a tener muchas más posibilidades de conectar con ese potencial cliente. Brutal. Bueno, con esto cerramos ya la ronda de preguntas. Cristian, millones de gracias. La verdad me ha parecido súper útil. La explicación ha sido súper buena y nada, me ha encantado la sesión personalmente. Me ha parecido súper, súper útil. Nada, para el resto, millones de gracias por haber aguantado. La verdad es que todo el mundo que ha entrado ha aguantado casi hasta el final. Eso dice mucho también del buen trabajo que has hecho, Cristian. Y nada, voy a dejar un enlace de dónde va a estar colgada la sesión que va a estar grabada y que va a estar accesible para todo el mundo que quiera volver a verla o para los que estéis viéndola, me imagino que ya en el futuro. Buenísimo. Y nada, Cristian, perfecto, bueno, me alegra mucho que les haya gustado, que les haya sido muy útil. Mi idea era básicamente, bueno, explicar un poco todo el concepto que muchas personas no tienen claro cuando comienza un negocio y bueno, espero que haya sido muy útil todo esto. Yo creo que sí que lo ha sido. Hemos dejado alguna pregunta de Liliana, Luis y Marco sin responder. Os pido disculpas, perdón, ya nos hemos pasado un poco de la hora, de hecho 8 minutos, bueno, en principio, 18 minutos de hecho. Los datos de contacto de Cristian están en el link que he dejado colgado en el chat, ¿vale? Ahí está su página web y le podéis contactar. Y nada, me despido dando las gracias a todos. Primero a ti, Cristian, por la pedazo de sesión que has dado. Y al resto por haber atendido. Y nada, gracias y nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Un saludo a todos. Chao, chao.